Friday, October 2nd, 1992. Sepultura es una banda brasileña de thrash metal formada en 1984 en Belo Horizonte por los hermanos Igor y Max Cavalera. Creada en el contexto de la represión policial que marcó los últimos años de la dictadura militar brasileña, Sepultura alcanzó el éxito internacional desde finales de la década de 1980. Después de publicar 13 álbumes, el grupo logró vender más de 20 millones de discos en todo el mundo. Así que para saber más acerca de esta genial banda, acá te traigo 17 curiosidades sobre Sepultura. Espero de verdad que las disfrutes. Número 1. Chaos AD es el quinto álbum de estudio de la banda Sepultura. Lanzado el 19 de octubre de 1993, la canción Kiowas fue grabada entre las ruinas del castillo medieval de Chepstow. Esta es una pista completamente acústica donde Andreas y Max se ocuparon de las guitarras y Paulo e Igor de la percusión. Kiowas se hizo en honor a una tribu indígena brasileña que cometió suicidio colectivo, en protesta contra el gobierno que quería expulsarlos de la tierra de sus antepasados. Cuando la banda grabó este tema, en ningún momento consideraron tocar la pista en vivo, ya que sería muy difícil recrear la batería en el escenario, pero cambiaron de opinión después de ver un video en vivo de la banda Neurosis, donde los integrantes bajaban sus guitarras y todos comenzaron a tocar la percusión en el escenario, por lo que decidieron probar lo mismo y terminaron tocando la canción muchísimas veces en aquellos momentos. Curiosidad número 2. Es el cuarto álbum de estudio de la banda brasileña, lanzado en 1999 por Roadrunner, y a pesar de la censura del video musical del tema Dead Embryonic Cells, es considerado por los fans como el mejor disco de Sepultura, debido más que nada al increíble éxito que tuvo durante la gira de promoción. Este disco tuvo la gira más larga de Sepultura, con una duración de 2 años y un total de 220 shows en 39 países diferentes. Durante este viaje el álbum se convirtió en disco de oro en Indonesia, la primera certificación de la industria musical hacia la banda, y una vez terminada la gira, Arise había logrado ventas de platino en todo el mundo. La canción Altered State es el primer tema del grupo que incluye percusión latina. Curiosidad número 3. Cuando la banda terminó la grabación de Arise, comenzaron con una pequeña gira en Latinoamérica, pero antes de salir de Brasil y comenzar la gira europea, Sepultura realizó un concierto el 11 de mayo en Sao Paulo, en la plaza Charles Miller. La policía local esperaba la asistencia de 10.000 personas, pero esta cifra se incrementó hasta los 30.000 espectadores, imposibilitando el control de la multitud, por lo que 6 personas resultaron heridas, 18 fueron detenidas y una murió a tiros. Una semana antes de esto, un joven fue apuñalado hasta la muerte en un concierto de los Ramones, en Sao Paulo, durante una pelea entre metaleros y punks. Estos dos incidentes provocaron que los medios de todo el país se posicionaran en contra de la música rock. Curiosidad número 4. Para el disco Chaos AD, Sepultura se basó en varios sucesos ocurridos en Brasil, por lo que las canciones reflejan enojo y gran cantidad de críticas hacia el gobierno, la fuerza pública y la sociedad. Refuse Resist comienza con los latidos del hijo de Max, Zion, y su estribillo se asemeja a un lema de una protesta en la cual una gran cantidad de personas nativas y asiáticas intervienen todos en contra de la policía antidisturbios. Territory se enfoca en un conflicto político entre el pueblo palestino e israelí. Slave New World fue escrita en colaboración con el bajista de Biohazard, Ivan Seinfeld, y es una protesta en contra de la censura. La canción Nomad fue escrita por Andreas Kisser y habla sobre la vida de aquellas personas que son expulsadas de su lugar de origen. El tema Amen relata un suceso donde murieron más de 70 personas, una tragedia vivida por el líder davidiano David Koresh, donde 54 adultos, incluido él, y 21 niños murieron por causa de un incendio que consumió todo el lugar de reunión de los davidianos. Y Manifest habla de la masacre de prisioneros por parte de la policía en una cárcel de Sao Paulo, donde 111 presos murieron. Según Max, uno de sus amigos estaba en ese lugar y tomó fotos de todo, por lo que la banda usó una de ellas en el arte del álbum. Curiosidad número 5. En una entrevista para el diario australiano The Age en el año 2002, Max Cavalera mencionó que una de las situaciones más llamativas que ha vivido sucedió en Indonesia durante una gira para promocionar el álbum Chaos AD, a mediados de los 90 cuando todavía estaba al frente de Sepultura. Al ser este un disco muy agresivo, la gente provocó demasiado alboroto en el show, por lo que la policía decidió que aquello era suficiente y pasaron a calmar la situación golpeando a la gente de primera fila con macanas hasta que consiguieron que las 20.000 personas que asistieron al recital se sentaran y quedaran en completo silencio. Curiosidad número 6. Roots es el sexto álbum de Sepultura y el último con el cantante y fundador Max Cavalera. En la grabación y composición del disco ayudaron Jonathan Davis de Korn y Mike Patton de Fight No More, quienes compusieron la canción Look Away, junto con DJ Lethal de Limp Bizkit.
El disco se convirtió en uno de los más afamados de la banda por el hecho de incluir sonidos de la música popular brasileña en sus composiciones, como es el caso por ejemplo de Rata Majata. En esta y en otras canciones colaboró el percusionista brasileño Carlinhos Brown, y en la reedición del aniversario número 25 del álbum se le añadió un cover de Celtic Frost titulado Procreation, una canción junto con Mike Patton titulada Mine, y un cover de Bob Marley titulado War. Curiosidad número 7. A partir del disco Beneath the Remains, la productora de la banda fue la exitosa compañía Roadrunner Records, la cual otorgó a la banda un presupuesto menor a $8.000, cifra que solían dar normalmente. De todas formas, la banda logró vender un total de 600.000 copias en todo el mundo, y para su siguiente disco, Arise, el sello les otorgó un presupuesto de $40.000 para producir el álbum. Esto ayudó a mejorar mucho la producción del disco, permitiendo a Igor y Burns pasar toda una semana probando las afinaciones del kit de batería y experimentando con la práctica del micrófono. Luego, para Chaos AD, Roadrunner estaba consciente de la creciente popularidad de la banda brasileña con su anterior disco, así que la empresa se gastó aproximadamente $1 millón como inversión en la producción del disco. Curiosidad número 8. Para la portada de Arise, Sepultura había planeado inicialmente usar una imagen del libro de Lovecraft llamado Blood Curdling Tales of Horror and the Macabre, pero Monte Conner de Roadrunner envió la obra de arte original a Obituary, quienes la usaron en su álbum Cause of Death. Durante años después del incidente, Igor Cavalera estuvo molesto con Monte Conner por regalar la portada de su álbum. La obra de arte para Arise, sin embargo, fue diseñada por Michael Whelan, exclusivamente para el álbum, quien también creó la portada de Chaos AD y Beneath the Remains, logrando que la portada de Chaos AD llegue a la 7ª posición de la lista de las mejores portadas en toda la historia de Roadrunner, mientras que Roots terminaría en la 3ª posición. Curiosidad número 9. La gira de promoción del disco Chaos AD fue un éxito a excepción de un incidente ocurrido con la policía de Berlín. Después de que la policía recibiera un llamado sobre un cargamento de droga que se encontraba en el autobús de la banda, informándoles que dicho cargamento era de cocaína. Enfurecido por la situación y el procedimiento de búsqueda y captura injusta por parte de la policía, Max Cavalera modificó la canción Antichrist del EP Bestial Devastation de 1985, dándole por nombre Anticop. Después de este suceso, la banda comenzó a tocar la canción en vivo durante todo el recorrido. Curiosidad número 10. Originalmente el cantante de Sepultura fue Wagner Lamounier, pero debido a desacuerdos artísticos, Lamounier fue expulsado del grupo y se fue a la banda de black metal Sarcófago. No llegó a grabar nada con Sepultura, pero escribió la letra de la canción Antichrist del EP Bestial Devastation. A lo largo de 1985, las dos formaciones pioneras del heavy metal en Brasil mantuvieron una rivalidad durante mucho tiempo. Originalmente los miembros de ambas agrupaciones eran amigos desde la infancia, pero la salida de Lamounier de Sepultura provocó una confrontación contra Max Cavalera. La situación no mejoraría con el tiempo debido a que el ex baterista de Sarcófago, Eduardo Crazy, rompió una botella en la cabeza del futuro guitarrista de Sepultura, Andreas Kisser, y en 2013 Max describió a Lamounier como un hijo de puta y una mierda y que por eso fue expulsado de la banda. Curiosidad número 11. Igor Cavalera fue el baterista y fundador de Sepultura junto a su hermano Max. Comenzó a tocar la batería alrededor de los 7 años y cuando Sepultura se formó, Igor era el miembro más joven con 13 años de edad. Además de dedicarse al heavy metal, Igor es amante del hip hop formando parte del dúo de DJs Mixer, junto con su esposa Laima Layton. Cuando Max Cavalera abandona la banda, la relación entre los dos hermanos entra en crisis. Pero sin embargo, dicha relación mejoró a lo largo de los años y juntos formaron la banda Cavalera Conspiracy, con la cual sacaron su primer álbum el 24 de marzo de 2008, luego de la salida temporal de Igor de la banda Sepultura en enero de 2006, debido a su paternidad. Salida temporal que se convirtió en permanente cuando dijo que dejaba la banda por incompatibilidad artística. Curiosidad número 12. Esquizofrenia es el segundo álbum de Sepultura. Lanzado el 30 de octubre de 1987, es el primer álbum de la banda con Andreas Kisser en la guitarra. Todas las canciones del disco fueron grabadas durante agosto de 1987, a excepción del bonus track Troops of Doom, la cual se grabó durante los días 26 y 27 de agosto de 1990. Durante este tiempo, la banda envió algunas cintas a los Estados Unidos mientras luchaban por reservar conciertos en varios lugares, ya que los dueños de algunos clubes tenían miedo de dejarlos tocar en sus locales debido a su estilo musical. Tiempo después, Roadrunner firmó con ellos y lanzó Esquizofrenia internacionalmente en Estados Unidos y Europa sin haber visto a la banda actuar en vivo. Curiosidad número 13. Beneath the Remains es el tercer álbum lanzado por la banda Sepultura y fue grabado durante solo 9 noches en un estudio de mala calidad en Río de Janeiro.
Debido a que los integrantes de la banda no sabían hablar inglés, tuvieron que comunicarse con el productor Scott Burns mediante una persona que hacía de traductor. A pesar de esto, el disco logró tener una mejor producción y calidad de sonido comparado con sus álbumes anteriores, y logró vender exitosamente 600.000 copias a nivel mundial. Además, este es el primer álbum que utilizó el clásico logo de Sepultura, hasta que la banda lo cambió en el álbum Against. Curiosidad número 14. Max Cavalera colaboró con muchísimos artistas y bandas a lo largo de su carrera, de los cuales destacan la agrupación Apocalíptica en la canción llamada Repressed, donde canta junto a Matt Tuck The Bullet for My Valentine. También cantó en la canción Red War del proyecto de Dave Grohl Probot. Participó en la canción I Am Sin junto al cantante Ivan Moody y grabó canciones junto a Fred Durst, Christian Machado, Corey Taylor y Chino Moreno. Curiosidad número 15. Andreas Kisser es el guitarrista de Sepultura desde el segundo álbum de la banda hasta la actualidad. Su padre, de origen alemán, era un ingeniero mecánico que trabajó para Mercedes-Benz, y su madre eslovena era profesora de alemán y artista aficionada. A la edad de 10 años, Kisser mostró un gran interés por la música y recibió su primera guitarra por parte de su abuela, una guitarra acústica. Más tarde ganó una segunda guitarra en un juego de bingo. En 1994 comenzó a cantar y a tocar la guitarra para su primer banda llamada Esfinge, la cual formó con 2 amigos de la escuela. Este grupo se renombró como Pestilence y grabaron una demo llamada Slaves of Pain. Luego de separarse, las canciones de esta demo fueron utilizadas por Sepultura en sus álbumes Esquizofrenia y Beneath the Remains. Kisser tocó en una serie de conciertos con Scorpions en el año 2008 y en 2011 reemplazó al guitarrista de Anthrax, Scott Ian, quien había permanecido en los Estados Unidos para asistir al nacimiento de su primer hijo. En 1992, Kisser audicionó para la posición temporal de guitarrista rítmico de Metallica, debido a que James Hetfield sufrió graves quemaduras en la mano después de un accidente con fuegos artificiales, lo que le impidió tocar la guitarra por un tiempo. Sin embargo, Kisser no fue seleccionado. Curiosidad número 16. Paulo Sisto Pinto Jr. es el bajista de Sepultura desde 1985 y el que más tiempo estuvo en la banda hasta el momento. A la edad de 15 años recibió su primer bajo y creció con 3 hermanos, 2 hermanos y una hermana menor. Su padre era abogado y en una entrevista elogió a sus padres por el apoyo hacia la banda en sus primeros años diciendo lo siguiente: "El apoyo de mis padres fue una de las claves de nuestro éxito. Teníamos una habitación vacía en mi casa y mis padres no solo accedieron a prestarnos el lugar para ensayar, sino también el auto para llevar el equipo de música a algún lugar cada vez que teníamos que dar un concierto, y además nos daban el almuerzo a todos cuando estábamos ensayando". Curiosidad número 17. El nombre de la banda lo escogió Max luego de escuchar la canción de Motorhead Dancing on Your Grave, una de sus favoritas, por lo que decidió usar la palabra Sepultura como nombre del grupo, ya que es la palabra para decir tumba en portugués. Los gustos de los integrantes al principio eran bandas como Black Sabbath y Iron Maiden, pero según Igor, luego de escuchar a Venom por primera vez, gracias a la cinta que un amigo le había prestado, el grupo dejó de escuchar esas bandas ya que las consideraban muy ligeras, y comenzaron a escuchar bandas como Kreator, Sodom, Exodus y Megadeth. Y bueno gente, así termina el video de hoy. Si el video te gustó te agradecería mucho que lo compartas y que te suscribas para recibir más videos como este. Y si querés, también puedes seguirme en Facebook, Twitter o Instagram. Dicho todo esto, nos estamos viendo en el próximo video.